y mi guitarra es paloma, la paloma de la paz. Muy bien, seguimos por acá, son las 9:05 y bueno, y tenemos visitas a través del teléfono. Buenos días, Javier Umpierres, bienvenido a este lunes 11 de julio. Buen día, Jorge y audiencia. Bueno, como todos los lunes, gracias por la comunicación. Es para nosotros un espacio muy interesante de comunicación, valga la redundancia. Así que tomaremos algunos temas que son de pública notoriedad y que están en la agenda política principalmente, y que lo veníamos comentando en la anterior audición. Y tiene que ver con el tema de rendición de cuentas que nos presenta el gobierno, donde yo el lunes anterior te comentaba que el miércoles recibimos a la ministra de Economía y su equipo económico en la Cámara de Diputados, explicando un poco de qué se trata esta rendición de cuentas y ampliación presupuestal, que como lo marca la Constitución de la República se debe hacer año a año. Y en ese sentido reitero que recibimos al equipo económico. Bueno, escuchamos con atención los planteos. En cierta medida lo que nos plantean es como cosa importante, vamos a decir, en la ampliación presupuestal. Ya sabemos que tuvimos al inicio del periodo un presupuesto quinquenal para los 5 años que tenía un recorte de alrededor de $400 millones respecto al anterior presupuesto quinquenal, al que se venía culminando en 2020 del gobierno del Frente Amplio. Para el 2021 se planteaba ese recorte presupuestal, y nosotros decíamos ya en ese momento que era muy peligroso, no lo compartíamos sin duda, pero además era muy peligroso de llevar adelante una serie de políticas que desde el Frente Amplio se venían respaldando en los diferentes gobiernos, como que tenía que ver con el apoyo a la salud, dineros en educación, dineros en vivienda, dineros en ajustes en los salarios públicos para no perder salario, y por ende a las jubilaciones y las pensiones, porque van unidos. Estas cosas indudablemente en estos años, más allá de la pandemia, que siempre se pone como una excusa, como una alternativa, ya los dineros no estaban asignados a estos organismos, y algunos más, ¿no? Pero por lo menos a estos tan importantes desde el punto de vista social. Por lo tanto, la pandemia no tiene nada que ver, porque los dineros no estaban en la óptica del gobierno de destinado. Y de esa manera se empezaron a debilitar una cantidad de políticas públicas que ya estaban instaladas, como todos ya sabemos, en materia de salud, la falta de medicación, la falta de técnicos y profesionales en diferentes áreas en la salud pública, problemas de funcionamiento, de limpieza en los hospitales, problemas con las ambulancias. Bueno, comienzan a haber problemas allí. En educación también ya hemos visto enormes problemas en lo que tiene que ver con recortes en las horas docentes, problemas también edilicios y de limpieza en las instituciones educativas. En materia de seguridad también, el recorte presupuestal y económico a los funcionarios de la seguridad del Ministerio del Interior, a la policía, principalmente en los escalafones más bajos, la pérdida de salarios reales, un tema sumamente preocupante, que lo veíamos en esa oportunidad y que ahora, en esta rendición de cuentas, en esta ampliación presupuestal, se podría decir, no lo corrige. No corrige prácticamente casi ninguna de estas cosas. De los $226 millones que se destinan, hay buena parte para funcionarios públicos que rondan los $70 millones. Acá hay un acuerdo firmado, un convenio entre COFE y el Estado,
pero pues, claramente ya han salido a decir que no tenían más remedio de que firmar este acuerdo porque peor era nada, pero claramente no resuelve la pérdida de salario que va a haber durante estos años 20, 21, 22 y 23, no se recupera para el 24, o sea que se llega prácticamente al mismo lugar, pero todo lo que se perdió en el periodo no se vuelve a tener. O sea que ahí hay una pérdida grande de salario por parte de los funcionarios públicos, que ellos lo denuncian, pero bueno, no tenían más remedio que firmar este acuerdo, porque si no iban a perder más. Para educación se destinan 45 millones de dólares. Bueno, parece que para la famosa transformación educativa que propone el gobierno, 45 millones de dólares parecería ser una suma sumamente pequeña, que no cubre ni por asomo las demandas que vienen teniendo los temas de educación, y mucho más cuando se pretende una transformación educativa que, dicho sea de paso, no está acordada por los funcionarios de la educación. Esta transformación educativa, que no queda muy bien, que está media difusa, que no se sabe a dónde apunta, esperemos que cuando vayan las autoridades de la educación ver si lo podemos aclarar, pero que claramente no tiene el respaldo de los docentes, y eso es muy importante, porque si en la educación no tomamos en cuenta la opinión de los docentes, es muy difícil que se pueda llegar a un buen final. Pero bueno, para la transformación educativa, 45 millones de dólares. Para seguridad, uno de los problemas más grandes que tiene el Uruguay, que lo sigue teniendo, 27 millones de dólares. 27 millones de dólares es un descenso enorme en los presupuestos que venía teniendo en materia de seguridad. No alcanza para mejorar los salarios de la policía. Allí hay un estimativo en cuanto a crecimiento salarial, también que entran dentro de los acuerdos, no del mismo acuerdo de COFE. La policía tiene un acuerdo aparte, pero claramente ya han dicho, bueno, ahora el 14 hay una fuerte movilización en Montevideo frente al Palacio Legislativo por temas de reclamo salarial, porque claramente con este dinero no están resolviendo ni cerca de los problemas que tienen en seguridad. Este gobierno se ha jactado en decir que le da respaldo a la policía, pero creo que el respaldo es golpearle un poquito la espalda, porque no se percibe ni en términos de salario, ni en términos de equipamiento, ni en términos de tecnología. O sea, ya están envejeciendo o caducando una cantidad de cuestiones que se habían logrado incorporar en los gobiernos del Frente Amplio, pero estas cosas tienen que tener renovación, tienen que tener respaldo económico, tienen que tener presupuesto, y bueno, con todos los recortes que hubo, reitero, en el 2020, en el presupuesto quinquenal, 27 millones de dólares parecería una cifra irrisoria. Después hay para ciencia 26 millones de dólares, también ahí hay fuertes reclamos en lo que tiene que ver con un área tan importante como fue la ciencia a la hora de la pandemia, donde los científicos de la Universidad de la República hicieron un aporte muy importante al Uruguay. Y en salud pública hay apenas 26 millones de dólares que destina este presupuesto, lo que hace esa suma de 226 millones de dólares. Lo que decía anteriormente, que en 2020 ya el gobierno había ahorrado alrededor de 400 millones de dólares, o sea que ni siquiera está llegando prácticamente a la mitad de lo que había ahorrado, con todo lo que ha aumentado la inflación, la canasta básica, las tarifas públicas, el combustible. Nos presentan esta ampliación presupuestal que claramente es totalmente insuficiente. El gobierno, otra de las cosas que nos decía la ministra, que lo tienen como un discurso incorporado, pero hay que decirle claramente a la gente, a la ciudadanía, que esto es mentira. Ese discurso de cumplimiento de la promesa de campaña de no aumentar impuestos, y eso es mentira, porque la realidad que hubo entre 2020 y 2021
fue un aumento de impuestos de 110 millones de dólares, porque se cambió el criterio utilizado para las franjas del IRPF y el IAS, esos impuestos que ellos decían que eran contraproducentes, que eran que entorpecían las cuestiones salariales, bueno, que había que ir a otro tipo de impuestos. Bueno, todavía lo mantienen y lo que hacen es profundizarlo. Y estos dos impuestos, el IRPF y el IAS, que para nosotros son totalmente justos, lo que hicieron con estas modificaciones fue aumentar más o menos en 65 millones de dólares, recauda más el Estado por la modificación de las franjas del IRPF y el IAS. Después recaudaron otros 11 millones por impuestos al COVID, que fue el impuesto aquel que se colocó, que nosotros apoyamos porque era por un momento puntual. Lo que nosotros pedíamos que fuera un impuesto a todos los que ganan más de 200.000 pesos, y no solamente a los salarios públicos. Bueno, ahí lo mantuvieron solamente a los salarios públicos, haciendo una diferencia entre lo que es público y privado, y se recaudaron 11 millones de dólares. Y después recaudaron 35 millones de dólares por la eliminación de los 2 puntos de IVA, que cuando tú ibas en los gobiernos del Frente Amplio con la tarjeta de débito, tenías un 4% de descuento en IVA. Bueno, esto lo redujeron 2 puntos, y por lo tanto, acá tuvo una recaudación el Estado, la pérdida de todos los consumidores, de 35 millones de dólares. Y estas cosas no lo dicen, no lo ponen como aumento de impuestos, más allá de los aumentos desmedidos que tuvo la canasta básica familiar, reitero, en parte en función de los aumentos desmedidos de los combustibles. Así que bueno, en grandes números es esto lo que se presenta. Yo voy a seguir lunes a lunes ampliando un poquito más, capaz que inciso por inciso. Estamos muy preocupados por la participación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que propone una serie de obras, y por ejemplo nosotros, por hablar de La Valleja, estamos reclamando la Ruta 14, que en el 2020 ya estaba pronta para ejecutar, y se suspendió y nunca más se ejecutó, por lo menos el tramo de La Valleja, que nos parece muy importante. Eso no se ha hecho y quedó en el debe, y ver qué otras propuestas nos trae el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque la obra pública es dinamizadora de la economía, y nosotros vemos que hay alguna pequeña cosa en ruta. Ahora se termina la gran obra de UPM en la zona de Pueblo Centenario, allá en Tacuarembó, Durazno, y va a haber una gran desocupación en ese sentido, en el área de la construcción, y si la obra pública logra despegar, o por lo menos tener alguna proyección, bueno, es una de las cosas que queremos esperar a ver qué nos plantea el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en ese sentido. Y como esto en materia económica, se podría decir, las rendiciones de cuentas tienen como 2 vertientes, una la que tiene que ver con lo económico, con los dineros, y otra más que nada con lo normativo. Y acá hay una que yo el otro día la comenté y finalmente ingresó, se animaron, podría decir yo, porque a veces hay que ser valiente para ir en contra de algunas cuestiones que ya estaban instaladas en el país y que lo que tenían que seguir es avanzando y mejorándose, que es la derogación de la ley de medios y normas que se restablecen que son de la época de la dictadura. O sea, se elimina totalmente la ley de medios, evolucionando negativamente, involucionando en temas de control de los medios de comunicación, en temas de derechos de los niños, niñas y adolescentes principalmente, en tema de la concentración de medios. Se eliminan todo lo que es la ley, todos los artículos, y se incorporan algunas normas de la época de la dictadura. Yo creo que esto es sumamente grave, es un tema que ojalá algunos partidos integrantes de la coalición de gobierno entiendan lo negativo que es esto
para la democracia, en definitiva. Nosotros, y con esto cierro para no ser muy largo, nosotros lo que decimos es que el gobierno ya está en campaña electoral y quiere utilizar a los grandes medios de comunicación como aliados. Clarísimamente, todos los privilegios y las prebendas que se le están dando a los grandes medios de comunicación, con poder vender internet, con dinero que se le da desde Antel para usar la plataforma Vera, más de 10 millones de dólares, y ahora con este cierre en lo que tiene que ver con la eliminación de la ley de medios, una ley muy buena que tenía el Uruguay, cierra el círculo perfecto para decir el gobierno va a utilizar con mucha fuerza a los grandes medios de comunicación para hacer una campaña electoral desde ahí. Lo que viene perdiendo con la gente lo va a querer recuperar por esa vía, porque sabemos que los grandes medios son muy potentes. Así que bueno, este es un poco mi visión general de la primera presentación de la ministra de Economía, Arbeleche, y su equipo económico, y iremos en estos días disgregando algunos otros artículos más caracterizados a cada uno de los ministerios, lo que se viene, porque la rendición de cuentas está 45 días en la Cámara de Diputados, por lo tanto, estos días vamos a seguir trabajando en ello. Muy bien, Javier, muchas gracias, como todos los lunes, por extensa información muy clarita. Muchísimas gracias y buena semana por ahí de laburo. No, gracias a ti, siempre a la zona.